Al soldar electrodo debemos conectar el electrodo en polo positivo o en polo negativo. Polaridad directa o polaridad inversa. Ante la frecuente duda de si debemos conectar la pinza portaelectrodos al positivo o al negativo, siempre surge una división de respuestas. Cada cual suele sustentar su opinión mediante siempre se ha hecho así, o así me lo enseñaron, o todos lo hacen así. Acabemos con esta indefinición. Recordemos que la manera de conectar positivo o negativo le denominamos polaridad, porque definimos a qué polo del circuito conectamos cada cable. Y esto nos deja dos opciones, que son el polo positivo o el polo negativo. ¿Quieres un criterio definitivo que te guíe sobre lo que corresponde hacer? Puede que mis explicaciones no correspondan con tu opinión y hasta resulten desagradables. Lo que voy a contar no es bueno ni malo, solo es la verdad. Si prefieres creer otra cosa, toma la píldora roja y cambia de vídeo. Si quieres conocer la verdad, toma la píldora azul y sigue conmigo. No te prometo algo bonito ni agradable, solo la verdad. Punto 1. Antes que nada, hay que seguir las indicaciones del fabricante. Según normas y leyes internacionales, el fabricante de los electrodos está obligado a anunciar en su embalaje cómo debe conectarse un electrodo y existen tres maneras: AC, DC positivo, DC negativo. AC representa trabajar en corriente alterna. DC positivo representa trabajar en corriente continua conectando el electrodo en el borne positivo. Finalmente, DC negativo representa trabajar en corriente continua conectando el electrodo en el borne negativo. Si el electrodo permite una sola opción, será esa opción a la que debe aferrarse el usuario. Si hubiese más de una opción, es cuando necesitamos un criterio que nos guíe para discernir las consecuencias de elegir una de las opciones. Punto número 2. Cuando el fabricante del electrodo nos deja varias opciones, usando un generador de corriente continua, rápidamente se presenta la opción de conectar a positivo o a negativo. Conectar el electrodo a negativo sirve para una soldadura de penetración, en la que aseguramos que la mayor parte de la fusión y calor se depositen sobre la pieza de trabajo en un arco estrecho. Se usa sobre uniones de piezas gruesas y asegurando una fusión de alta penetración. Conectar el electrodo a positivo sirve para una soldadura de recargue o de gota fría, en la que aseguramos que la mayor parte de la fusión y calor se depositen sobre el propio electrodo en un arco ancho. Se usa pensando en recargues, donde fundir mucho el electrodo sobre la pieza de trabajo en un cordón ancho se hace interesante. También en soldadura en posición de techo. Añadir demasiado calor sobre la pieza puede significar que una acumulación excesiva de calor desprendería por acción de la gravedad una gota grande de material en la pieza, dejando un gran agujero. Estos boquetes en la pieza de trabajo deben impedirse. Buscaremos que se funda más el electrodo y permitiremos que gotee el material del electrodo, con tal que no sea la pieza de trabajo la que gotee. El cordón en esta polaridad de trabajo es típicamente más ancho, pero con menos penetración. Este experimento es lo suficientemente descriptivo. Electrodo de rutilo 6013 sobre chapa de 10 milímetros sin preparación. Hemos conseguido con la polaridad positiva un cordón sin ninguna penetración. En cambio, en polaridad negativa, aunque escasa e insuficiente como estaba previsto, había alguna penetración. Debemos decidir, antes que nada, si queremos fundir el electrodo o queremos fundir la pieza, y es así como establecemos la polaridad. En tercer lugar, la soldadura de corriente alterna deja por el contrario un cordón de ancho intermedio y una penetración también intermedia, en comparación con las polaridades de positivo y negativo. Visualmente, conectar el electrodo a negativo genera un arco de apariencia poco enérgica, más estrecho y que consume el electrodo lentamente. Visualmente, conectar el electrodo a positivo genera un arco de apariencia muy enérgica, más ancho y que consume el electrodo más rápido. De todas maneras, este vídeo no quedaría completo si no explicase el porqué de este balance de calor en función de la polaridad. Si lo que has visto hasta ahora te basta y no necesitas saber por qué, ya puedes dejar el vídeo. Pero si por el contrario quieres conocer el porqué del arco eléctrico, te sugiero que me acompañes un poco más.
La razón de todo esto es el comportamiento del arco eléctrico. Esto nos obliga a recurrir a uno de los principios básicos de la electricidad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es un desplazamiento de electrones. Un desplazamiento de electrones. La electricidad es un desplazamiento de electrones. Esta definición conviene memorizarla, tenerla clara y repetirla hasta el hartazgo. No olvidarla nunca, a no ser que uno vaya a dedicarse a político o charlatán de feria. Este desplazamiento de electrones desde un punto a otro tiene diferentes magnitudes de medida. La diferencia de electrones que hay desde el punto de salida de los electrones hasta el punto de llegada se mide como diferencia de potencial o voltaje. Se mide también el caudal de electrones que pasan por el cable conductor, se mide como amperaje. Pero siempre son electrones que viajan desde el polo negativo hasta el polo positivo, como si fuesen gotitas de agua en una conducción de líquidos. Siguiendo con el símil hidráulico, imaginando esa conducción de líquido, podemos darnos cuenta que si abrimos un chorro de agua que dispara cierta cantidad de gotas, allí donde impactan las gotas de agua, ese punto de impacto está recibiendo energía mecánica. Trasladado ese mismo concepto al arco eléctrico, sabemos que el desplazamiento de electrones va desde negativo hacia positivo. Así que poner el electrodo a negativo o positivo tendrá estas consecuencias previsibles. Electrodo a negativo. Aquí el electrodo sirve como disparador de electrones que impactan sobre la pieza, así que el calor se concentra mayoritariamente en la pieza. Electrodo a positivo. Aquí el electrodo sirve como receptor de electrones que son disparados por la pieza. Así, el calor se concentra mayoritariamente en el electrodo. En corriente alterna, el electrodo y la pieza alternan su uso como emisor y como receptor de electrones, distribuyendo el calor en las dos partes, por lo que el efecto es un punto intermedio entre las dos opciones que teníamos antes, conectando electrodo a positivo y conectando electrodo a negativo. Hasta aquí este vídeo básico y simple sobre la materia. Recuerda, Neo, te iba a dar la verdad y solo la verdad. Podía ser agradable o no, pero es la verdad. Es lo que te he revelado y ahora es cosa tuya lo que quieras hacer con ella. Ya sé cómo fue. Un abrazo y hasta la próxima.